Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias por venir a este ciclo. Juan Bravo, lamentablemente, bueno, positivamente por él se está yendo de vacaciones, tiene un break ahora de invierno, así que no puede estar con nosotros. Pues la idea de este ciclo es básicamente complementar la formación de los estudiantes con temas de actualidad. Nosotros hemos invitado a Mario Marcel, hemos invitado a consejeros Banco Central, economistas destacados. El próximo mes viene la presidenta del Banco Central, y temas que van un poco más allá de lo que uno está estudiando, pero son temas importantes. Y con Juan pensamos que un tema de actualidad macroeconómica para el estudiante es importante. Y ver tres temas que son, pero muy importantes: crecimiento, inflación y política fiscal. Y la macroeconomía, los que estamos en economía, está de vuelta, ¿no? Hubo un tiempo en que la macroeconomía como que perdió gracia. El sistema en general, baja inflación, crecimiento, estabilidad. Y cuando uno veía en los doctorados, había poca gente que se dedicaba a macro. Entonces, oye, dedícate a macro y te da el Fondo Monetario, porque no hay muchos macro. Todos querían ser micro, aprender econometría y todo. Y ahora está de vuelta la macroeconomía, y en algo que es bien, adelante, que es bien negativo para los países, pero en general Chile, después del estallido social y después de la pandemia, empezó a tener problemas serios macroeconómicos. Y si uno lo piensa, con el estallido hubo una serie de hechos que llevaron a menor inversión, ¿no? La gente no sabía si invertir, los inversionistas de afuera, y uno lo nota. Después, con la pandemia, cayó la oferta agregada y la demanda agregada. Entonces, por un lado, también se comprime la economía, y Chile gastó 30.000 millones de dólares en el IFE, política fiscal, y más de 23.000 millones de dólares de los fondos de pensión, 50.000 millones de dólares casi en un año. Eso es, para que ustedes dimensionen, en Argentina, que es un país mucho más grande que nosotros, en esa época pidió al fondo 40.000 millones de dólares. Nosotros lo pusimos todo eso en un año así, con las tasas técnicamente en cero, y obviamente vino inflación. Entonces, este es un tema importante: la inflación, el rol de la política fiscal y crecimiento. Para todos los efectos prácticos, Chile desde el 2014 tiene una crisis de crecimiento, que todavía no ha podido levantarse a hacer 10 años. Entonces, son temas muy relevantes, y nosotros con Juan Bravo quisimos invitar a lo mejor de nuestra facultad. Tenemos expertos locales, podríamos haber invitado profesores de afuera, pero tenemos tan buenos economistas que decidimos hacerlo, como el profesor Mauricio Tejada, que es doctor de Georgetown. Él está acompañado por Carolina Molinares, que también es magíster de economía de la Universidad Adolfo Ibáñez, y por Juan Ortiz, que es magíster en economía, macroeconomía aplicada, en la Universidad Católica. Así que muchas gracias por venir. Lo voy a dejar en este orden, van a presentar, supongo yo, así que dejo con ustedes a Mauricio Tejada. Okay. Oye, bueno, muchas gracias por invitarme a presentar. Creo que, como dijo nuestro decano, estos temas son bien relevantes hoy día. Han tomado un poquito bueno, de nuevo, ¿sí? Y claro, yo voy a partir un poco hablándoles de la primera parte, ¿sí? La parte de actividad, ¿sí? Voy a hablarles de la parte real, de la economía, de lo que producimos y cómo se relaciona con el empleo, ¿sí? Y algunos desafíos que tenemos, ¿no? Estamos en coyuntura, es una coyuntura difícil, una coyuntura frágil a nivel económico y a nivel de empleo. Estamos implementando políticas, ¿sí? Que tienen una lógica social importante, pero tienen impactos que son difíciles de dimensionar, ¿sí? Y aparte también, como dijo Mauricio, desde el punto de vista del largo plazo también hay desafíos, hay cosas pendientes, ¿sí? Entonces, déjenme contarles un poco en qué estamos hoy día, coyunturalmente, ¿sí? La gran discusión de hoy día es si estamos en recesión, ¿verdad? O sea, tuvimos la pandemia, que fue un descalabro económico bien importante, crecimiento, que
economía se contrajo en 12 meses o en un año, digamos, más de casi 20%. ¿Sí? Y luego tuvo un rebote bien importante. Abrimos la economía, levantamos todas las medidas de confinamiento que el gobierno planteó para parar un poco la pandemia. Todo empezó a moverse de nuevo y fue un rebote bien importante. ¿Sí? Pero una vez que ese rebote terminó, empujado mucho por esta inyección de liquidez bien importante y esta inyección en la demanda agregada bien importante que hizo el gobierno y los fondos de pensiones, ¿sí? Vemos que la economía de nuevo está desacelerándose y hoy día está cayendo. ¿Sí? Entonces, la gran discusión es si hoy día estamos en recesión o no. ¿Sí? Desafortunadamente no tenemos un comité como digamos, los Estados Unidos tienen, donde discuten las fechas de los ciclos económicos, cuando estamos en recesión y cuando no. ¿Sí? Entonces, si uno aplica, digamos, métodos estadísticos para medir los puntos de quiebre en el ciclo, uno encuentra que curiosamente, esos métodos logran identificar la recesión que tuvimos en 98, que sabemos que es una recesión importante, la recesión que tuvimos en 2008, la recesión que tuvimos vía pandemia, y aquí hay un gran interrogante, porque este método estadístico detecta efectivamente un cambio de tendencia, pero no sabemos si existe una reversión. Entonces, aquí está una gran pregunta, ¿estamos en recesión o no? ¿Sí? En términos de crecimiento, ¿sí? Si lo vemos en niveles, en cuánto producimos estos crecimientos, si lo vemos en niveles, ¿sí? En niveles, el 2019 producíamos acá, ¿sí? Llegamos a producir 15% menos, ¿sí? De todo lo que la economía producía. Llegamos a un rebote a producir casi 9% más de lo que producimos en 2019, gracias un poquito a todas estas medidas de inyección. La economía empezó a moverse muy rápido, a calentarse muy rápido. Y claramente hay un signo de reversión, ¿verdad? Hay varios trimestres que la economía está cayendo, y eso técnicamente, digamos, como estas medidas de dedo para arriba, dedo para abajo, digamos, ¿no? Pero hay que ver qué va a pasar más adelante. Parece que las perspectivas son un poquito mejores o un poquito menos peores de las que pensábamos al principio, ¿verdad? Eso es lo que pasó a nivel de actividad, ¿sí? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás de esto? Bueno, en la pandemia, digamos, tuvimos una caída importante tanto del consumo, digamos, del consumo y la inversión, que son los azules y los rojos, ¿sí? Después tuvimos la gran inyección de liquidez. El consumo privado estuvo detrás de ese gran rebote de la economía, pero hoy día vemos de nuevo que el consumo está bien deprimido. Y la inversión también, ¿sí? Los aportes del consumo privado y la inversión, que son la fuente más importante, digamos, son negativos hoy día, ¿sí? Y esto es consistente con las recesiones que hemos tenido en el pasado, ¿sí? Hemos tenido una mejora en la balanza comercial, ¿sí? Estamos importando un poco menos. A nivel de sectores económicos, de nuevo, las señales son las mismas. Varios sectores importantes para la economía, que son aquellos que emplean bastante, ¿sí? Como el comercio, la industria, los servicios, que en el rebote de la economía estuvieron produciendo alto, hoy día de nuevo están con signos bien importantes de fragilidad, ¿sí? Entonces, o sea, ¿estamos en recesión o no? Es una gran pregunta, pero no hay ninguna duda de que hay una fragilidad bien importante, una debilidad bien importante a nivel de la economía. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto al mercado laboral? ¿Sí? La tasa de desempleo subió bastante durante la pandemia, mucha gente quedó desempleada, ¿sí? Mucha gente salió del mercado laboral, ¿sí? Y eso evitó que la tasa de desempleo subiera mucho más, digamos, ¿sí? Si uno tomara en cuenta la gente que está fuera del mercado laboral, pero que está lista para entrar, son los que los llamamos los iniciadores, y aquellos que trabajan de forma parcial y voluntaria, de todas maneras están buscando algún trabajo, ¿sí? O están dispuestos a buscar algún trabajo, la tasa de desempleo hubiera llegado a 20%, ¿sí? Si esas personas no se hubieran salido del mercado laboral, ¿sí? Entonces, noten que el impacto de la pandemia fue bien importante, y claro, el efecto hubiera sido más grande si no hubiera habido gente saliendo del mercado. De nuevo, la tasa de desempleo rebotó gracias a este impulso macro bien importante, pero otra vez estamos viendo una tendencia al alza en la tasa de desempleo.
que todavía está acotada, y cuando uno ve las cifras, uno dice, bueno, no estamos tan mal, el desempleo está aumentando, sí, efectivamente está aumentando, ya llegamos a niveles parecidos antes de la pandemia, pero todavía no llegamos a 2 dígitos, no estamos tan mal. Pero si uno ve otras señales del mercado laboral, uno se da cuenta que efectivamente el mercado laboral no está bien, ¿sí? Si uno ve la demanda, las vacantes de trabajo, que son los buscadores por lado de las empresas, esas se han identificado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si uno mide la estrechez de mercado, que es básicamente medir el ratio entre las vacantes y los desempleados, ¿sí? Básicamente los buscadores por el lado de las empresas y los buscadores por el lado de la oferta de los trabajadores, uno se da cuenta que si ese ratio cae, hay mucho menos vacantes por cada trabajador, entonces para cada trabajador es mucho más difícil conseguir un trabajo. ¿Están de acuerdo? Cuando hay muchas vacantes, ese ratio aumenta, hay muchas vacantes por trabajadores, es mucho más fácil conseguir trabajo. Entonces lo que uno nota es que después del rebote, hoy día ese ratio ha empezado a caer, ¿sí? Ya desde mediados del 22, ese ratio se ha ido en picada, y básicamente se ha ido en picada porque las vacantes de trabajo se han ido para abajo. ¿Sí? Entonces la demanda de trabajo está muy débil, ¿sí? Y los buscadores por el lado de la oferta, los trabajadores están empezando a aumentar. Y esos son signos, sin duda, de que el mercado laboral está mucho más estrecho y mucho más débil, ¿sí? Y el mercado laboral es clave, ¿sí? Si uno piensa en muchas de las políticas sociales, la política social por excelencia es un mercado laboral que esté funcionando bien, ¿sí? Entonces, si uno ve la tasa de creación y de destrucción de empleo, ¿verdad? Uno nota que la tasa de creación de empleo, ¿sí? No solo coyunturalmente, sino ya desde 2014, como lo plantea Mauricio, ¿sí? Se ha venido para abajo, ¿sí? En tendencia está yendo para abajo con este periodo que es llamado, digamos, que no se creó empleo para nada, una caída bien potente en la época de la pandemia, digamos, y después hubo este rebote en la economía que generó que se cree bastante más empleo. Pero de nuevo estamos en un momento en el cual la creación se ha estancado de nuevo, pero la destrucción ha empezado a aumentar, ¿sí? La destrucción de empleo ha empezado a aumentar, y eso implica que la tasa de desempleo ha empezado a aumentar también, ¿sí? Entonces, todos estos signos demuestran la fragilidad del mercado laboral, ¿sí? En el empleo, la recuperación del empleo, ¿sí? Básicamente ha sido una recuperación de tanto el empleo formal como el empleo informal, pero el empleo informal ha sido uno de los que más ha impulsado la recuperación del empleo. Uno del crecimiento del empleo informal, que es el amarillo, ha sido mucho más potente que el empleo formal, ¿sí? Lo cual no es una buena idea, porque el empleo informal es un empleo precario, es un empleo que no tiene las protecciones a nivel social que tiene el empleo formal. Si uno desearía que una economía que esté funcionando bien empiece a crear empleo formal, ¿sí? Muchas veces el empleo informal forma parte de este reemplazo de ingreso que cuando uno no puede conseguir un trabajo de forma rápida, uno trata de hacer alguna otra actividad. Cuentapropismo está metido dentro de lo que está el empleo informal, al menos el cuentapropismo, que no es el entrepreneur, el emprendedor, digamos, el emprendedor que está con una dinámica de ingresos relativamente buena, sino que es el que vende en la calle, digamos, el cuentapropista, ese está dentro de los amarillos, ¿sí? Y eso es típico en el ciclo económico. La informalidad típicamente aumenta después en las recesiones y disminuye en las expansiones, ¿sí? Pero aquí estamos viendo lo contrario, este impulso bien grande que hubo después de la pandemia, el empleo informal estalló, ¿sí? Y ahí hay una mezcla de componentes también, hay una mezcla de componentes asociados a la inflación también, ¿verdad? La inflación empezó a ceder, ¿sí? Ya lo vimos desde fines del año pasado, ¿sí? Empezó a ceder, y con ello las caídas en el poder de compra. Aquí tengo el salario real, que si notan desde hace tiempo va para abajo, ¿sí? El poder de compra en tendencia de los trabajadores va para abajo hace tiempo, ¿sí? En crecimiento, pero decreció particularmente fuerte durante el 2022, y eso es porque la inflación está, ¿no? El crecimiento de los salarios nominales o en pesos no fue suficiente para compensar que los precios estaban aumentando, y al final los trabajadores tenían menos poder de compra para comprar bienes y servicios, ¿sí? Eso se ha revertido en lo último, lo cual es una buena idea, ¿sí?
y nos dice que el Banco Central con sus políticas bien agresivas para controlar la inflación está dando efecto, pero de nuevo vuelve atrás porque la política agresiva de aumento de tasas está frenando la economía, ¿verdad? De nuevo volvemos a esta idea de si estamos en recesión o no, ¿sí? Y ahí ponemos un gran interrogante, ¿sí? Ahora, cuando uno habla del desempleo, ¿sí? Es bien interesante pensar en cuáles son las fuentes, de dónde viene el desempleo y cómo se comporta el desempleo cuando ocurre un shock, ¿sí? Entonces, lo que hago acá, utilizo un modelo para identificar qué parte del desempleo viene por shocks de oferta y qué parte del desempleo viene por shocks de demanda, ¿sí? Entonces, si notan, en este gráfico tengo en azul lo que viene, o es responsable particularmente del aumento del desempleo, respecto a su promedio histórico, que es la demanda agregada, digamos el azul, y el rojo es la oferta agregada. Como notan, pandemia, ambos son responsables de un aumento del desempleo, ¿sí? Vino la pandemia, se cortaron varias de los canales de la cadena productiva, ahí está la oferta, digamos, unos cuantos puntos de desempleo arriba, ¿sí? Pero el consumo, ¿sí? Y la inversión fueron parte bien importante porque aumentó el desempleo, que es el azul, ¿sí? Son mucho más puntos de aumento del desempleo, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa, y hoy día en que estamos, bueno, ambos aportaron a esa caída del desempleo, pero de nuevo estamos en un momento en que el desempleo está aumentando y básicamente está aumentando por demanda, ¿sí? Por una restricción de demanda, ¿sí? Consumo y la inversión, como les mostré al principio, está bien débil en términos, está cayendo en realidad, ¿sí? Entonces eso está siendo responsable de estos aumentos en el desempleo, ¿sí? Ahora, cuando uno pone esta idea en perspectiva y dice, bueno, ¿cómo reacciona el desempleo a shocks de oferta y demanda? Y claramente reacciona de forma diferente. Y eso es lo que tengo aquí. Supongan que ocurre un shock en el momento cero, una perturbación de oferta y de demanda en azul, oferta en rojo. ¿Cómo reacciona el desempleo? Un shock negativo de demanda te aumenta el desempleo hasta 8 puntos porcentuales sobre el promedio histórico. En cambio, un shock de oferta te llega un poco menos del 2, ¿sí? Entonces, claramente los shocks de demanda son mucho más importantes para el desempleo que los shocks de oferta. Y eso es lo que si uno lo pone en perspectiva del hoy día, uno dice, bueno, el desempleo está aumentando, ¿sí? Y si es por demanda, uno esperaría que siga aumentando, ¿sí? Porque la demanda tiene mucho más impacto sobre el desempleo. Más aún, noten el tiempo, estos son trimestres después de un shock, noten el tiempo que le toma al desempleo volver a su tendencia de largo plazo después de un shock. Es bastante, ¿sí? Entonces, si uno pone esta idea y dice, bueno, uno lo que necesita ante un momento como el que estamos viendo es un desempleo un mercado laboral que se mueva rápido para lograr evitar esto, lograr evitar que la gente se esté desempleada mucho tiempo, ¿sí? Porque con ello, además, viene la informalidad. Cuando el desempleo es muy alto y dura mucho, la gente tiende a buscar trabajos informales porque no los encuentra en el mercado formal, ¿sí? Y aquí vienen un poco los desafíos. Hoy día estamos discutiendo varias políticas, ¿sí? Varias políticas. Uno, la ya aprobada, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana. En el proyecto inicial era inmediato, después en la versión aprobada se introdujo una gradualidad de 5 años, ¿sí? Se discutió y se aprobó el incremento del salario mínimo a 440 con unos aumentos dependiendo de cómo le va la economía y cómo va la inflación, llegar a 500,000 pesos a julio del 24, ¿sí? Y finalmente tenemos el proyecto de reforma de pensiones que entre varios de los detalles, algo que puede ser importante para el mercado laboral es que aumenten la tasa de cotización de 5%, con una gradualidad de 6 años, 3 a la cuenta individual y el otro 2 a cuentas solidarias, ¿sí? Entonces, respecto a los impactos de cada uno de estos hay literatura, ¿sí? Hay literatura, pero el tema es que estamos discutiendo todos al mismo tiempo. Y el efecto de la mezcla no es evidente. Las políticas en general, cuando se mezclan, pueden tener resultados que no son previsibles, ¿sí? Y hoy día estamos en un momento muy frágil para el mercado laboral y además estamos discutiendo políticas que en general lo rigidizan y la mezcla va a ser una cosa que es difícil de prever.
¿sí? En un estudio que hicimos hace unos años atrás, justo antes de la pandemia, me acuerdo que lo estábamos discutiendo antes del estallido social, que lo estábamos discutiendo antes de salir corriendo de la Comisión Nacional de Productividad, me acuerdo ese día, el día que estalló todo, ¿sí? Estábamos ahí en el centro, ¿sí? Por eso estaba pensando si lo pongo o no, no recuerdo. Entonces aquí analizamos cuál fue el efecto de la baja de la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas del 2005. A ver si eso nos muestra algo. Obviamente pueden haber no linealidades, no es lo mismo de 48 a 45, de 45 a 40, pero nos va a dar una idea de lo que está pasando. En general, si uno ve la literatura respecto a la reducción de horas, hay de todo, ¿sí? Hay literatura que dice que baja el empleo, hay literatura que dice que no baja el empleo, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos para Chile en el caso de la reforma del 2005? Uno nota en general una caída en el empleo, ¿sí? Este es el momento de la reforma, esta es una función de respuesta ante el shock, una caída y el empleo tuvo un menor nivel durante al menos 10 trimestres, ¿sí? Pero la estimación de esto es bastante incierta. Si ven los intervalos de confianza son enormes y el cero es parte. Entonces, es bien difícil de decir que efectivamente hay un efecto estadísticamente significativo. ¿Sí? Lo cual está más o menos acorde con la literatura. Pero si uno va a la productividad agregada, uno se da cuenta que la productividad ha ido para abajo, ¿sí? Ha ido para abajo, ¿sí? Y 15 trimestres después, los efectos son estadísticamente significativos, ¿sí? Entonces, ¿qué explicación puede tener esto si la productividad cae y el empleo no cae? Es que hay un efecto composición, ¿sí? Ha habido una mezcla diferente de trabajadores en términos de sus productividades. Sí, hay muchos trabajadores que están produciendo menos en el mercado, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿sí? La idea esta de tener gradualidad es parte de tomar en cuenta un poco los efectos y que la economía se empiece a ajustar, pero noten que la idea de la productividad es bien importante, voy a volver a eso en un momento, ¿sí? Respecto al salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo en general, ¿sí? La literatura también tiene un montón de resultados, mixta, algunos dicen que afecta el empleo de forma negativa, otros dicen que no afecta el empleo, ¿sí? Pero lo que sí más o menos sabemos es que el salario mínimo es una herramienta para equiparar la cancha en el sentido del poder de negociación entre oferta y demanda, ¿sí? Y debería ser usado en ese contexto, ¿sí? En ese contexto. Incluso, en el teórico, si uno tiene mucho poder en el lado de la demanda, monosomios, digamos, incluso el salario mínimo puede ser beneficioso, ¿sí? Entonces, parte de la historia de que hay efectos diferenciados según el país y el momento puede depender de que efectivamente los países son diferentes en términos del poder de mercado que tienen las empresas versus los trabajadores, ¿sí? Pero algo que sí está claro es que el salario mínimo no puede ser usado como herramienta para aumentar los salarios. Los salarios tienen que representar algo y ese algo tiene que ser la productividad. Y si uno nota acá, aquí tengo el salario mínimo real, ¿sí? En términos del poder de compra desde el año 90. Este es un índice, el 2010 es igual a 100. Pero noten, el salario mínimo ha ido para arriba, ¿sí? Ha ido para arriba en términos reales, ¿sí? Y desde el 2010 al 2020 ha crecido casi 30% en términos reales. Cuando uno ve la productividad del trabajo, ¿sí? En los años 90 esto crecía de forma paralela. Dice, bueno, el salario mínimo estaba yendo con la productividad, algo pasó por aquí y la productividad después del 2010 está básicamente estancada, la productividad del trabajo, y eso también genera una brecha muy grande entre lo que es el salario mínimo y la productividad de los trabajadores, ¿sí? Entonces, incrementar salario mínimo es una herramienta para equiparar la cancha, no es una herramienta para subir el salario, necesitamos aumentos de productividad, y eso está claro. Y el salario mínimo es importante. Si uno ve el ratio entre el salario mínimo y el salario mediano, Chile está entre los países de la OCDE donde ese ratio es más alto, ¿sí? El salario mínimo es casi el 70% de la mediana. La mediana nos dice que es el salario para el cual 50% menos los trabajadores, 50% de los trabajadores ganan ese salario menos, ¿sí? Entonces, muchos ganan el salario
el salario mínimo. ¿Sí? Entonces, el salario mínimo es es binding o es importante en Chile. ¿Sí? Respecto a la política de pensiones, aquí no tengo un slide, pero hay varios trabajos que han mostrado efecto. Hay uno en Colombia, bien interesante, porque hubo una reforma en Colombia en 2012 con una caída en la cotización en el impuesto al trabajo, en realidad, del 29% al 16%, una reforma bien importante, y nos muestra una caída de 4 puntos porcentuales en la tasa de informalidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de esto, ¿sí?, uno puede pensar efectivamente, eso tiene impacto en el mercado laboral. ¿Sí? Quizás no en el desempleo, pero posiblemente en la contratación de poder. ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy día los desafíos más importantes giran en torno a esto: un mercado laboral débil, ¿sí?, y unas reformas que se están discutiendo, cuya mezcla, ¿sí?, un contexto en el cual no sé si es el más adecuado. ¿Sí? Miremos un poquito más el largo plazo. ¿Sí? Si vemos el largo plazo, en el lado izquierdo tengo el lado derecho, en realidad, mío, izquierdo suyo, tengo el PIB per cápita de Chile, ¿sí?, en dólares del 2018, y lo normalicé a 1 en el 90 para ver los cambios. ¿Sí? Entonces, si notan, entre el 1990 y el 2022, con este pequeño bump, bueno, hay varios bumps, ¿no? Aquí está la crisis asiática, la crisis del 2008 y la pandemia, ¿sí? Pero más o menos hemos llegado a hacer 2.6. Hemos duplicado, más que duplicado en el ingreso. Hemos multiplicado por 2.6 el ingreso práctico. Pero es interesante ver cuál hubiera sido el escenario contrafactual si hubiéramos mantenido el crecimiento de distintos momentos del tiempo. Si notan, la pendiente de la línea roja de su per cápita ha ido cambiando. La pendiente es el crecimiento. Aquí tengo una pendiente, aquí la pendiente es un poquito más pequeña, aquí la pendiente es un poco más pequeña aún. ¿Sí? Si hubiéramos mantenido el crecimiento promedio de esta época, hoy día estaríamos con 5 veces en los ingresos. Si hubiéramos mantenido el crecimiento de los 90. ¿Sí? Ya, los 90 fueron, mi época fueron, ¿ya? ¿Qué pasa si hubiéramos mantenido el crecimiento de los 2000, de esta época de los 2000? Hubiéramos llegado más o menos a 3.4 veces nuestro ingreso. ¿Sí? Y bueno, ahora tenemos esta pendiente, digamos, con la nueva pendiente, si lo hubiéramos mantenido, llegaríamos al momento que estamos ahorita. ¿Sí? Entonces, es importante darse cuenta que efectivamente, aparte de la coyuntura y el momento que estamos viviendo, ¿sí?, la economía chilena está produciendo. ¿Sí? Está produciendo menos de lo que podría haber producido. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Si uno hace un ejercicio bien simple de contabilidad del crecimiento y descompone el crecimiento de ese ingreso en cuanto aporte el trabajo, el capital y la productividad, lo que le llamamos la productividad total de factores, nos damos cuenta en rojo, ¿sí?, que la productividad es gran parte de esa historia y el aporte del trabajo es gran parte de esa historia. Y el aporte de este trabajo está relacionado básicamente tanto con un margen intensivo como con un margen extensivo, con horas trabajadas como con cantidad de trabajadores. ¿Sí? Entonces, parte de la historia está relacionada con nuestro mercado de trabajo y con la productividad de nuestros trabajadores, cómo usamos los factores productivos y de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de ver cómo podemos incrementar la productividad. De hecho, ahora nosotros estamos con un grupo de economistas, estamos trabajando en un núcleo sobre desajustes del mercado laboral, porque creemos que los desajustes entre las habilidades de oferta y las características de la demanda, esos desajustes son gran parte de la historia de la falta de productividad. ¿Sí? Y esto genera desafíos bien importantes en un contexto que es bien cambiante. ¿Sí? Hoy día hay muchas revoluciones en muchas cosas y la tecnología es una parte de ellas. ¿Sí? La tecnología es una parte de ellas. ¿Sí? El entorno está cambiando muy rápidamente y, como siempre, los más vulnerables son los que están más expuestos. Si uno ve la probabilidad de robotización, estoy utilizando simplemente este paper famoso que salió en 2013, que asignó una probabilidad de robotización a cada empleo. ¿Sí? Esto lo hicimos, ¿cuándo lo hicimos? Lo hicimos con Marcela un par de años atrás. Hicimos el crossover con el ONET. El ONET es una encuesta con características de empleo, ¿sí? Y lo pusimos con la CACEN. Hicimos el crossover a nivel de ocupación y nos dimos cuenta que por decil de ingreso, ¿sí?,
¿sí? Los deciles más bajos tienen más del 60% de probabilidad de automatizarse. Por el tipo de trabajo, digamos, ¿no? Que es un poquito más mecánico, ¿sí? Y eso va cayendo monotónicamente, digamos, a partir del decil 7. Si uno lo ve geográficamente, y esto es bien impactante, aquí tengo la proporción de trabajos que tiene una probabilidad de 80% más de robotizarse, uno nota que esos trabajos están aquí, ¿sí? En todas las comunas, que son las comunas donde vive la mayor parte de la gente de los deciles más bajos. ¿Están de acuerdo? Entonces, los más vulnerables claramente están más expuestos a este nuevo entorno bien cambiante, ¿sí? No es la primera vez que tenemos estas tecnologías disruptivas. Aparecieron tecnologías en el pasado, la electricidad fue una, ¿sí? Y efectivamente no es que la mitad de la fuerza laboral quedó desempleada. Los mercados laborales en general se reinventan, ¿sí? Los mercados laborales se ajustan, ¿sí? Pero hay un proceso de transición, ¿sí? Y este entorno está cambiando de forma muy rápida, y esto puede hacer que la transición sea dolorosa, ¿sí? Al nuevo equilibrio de largo plazo. Seguramente en el nuevo largo plazo vamos a tener bajo desempleo, pero con trabajos completamente diferentes y con personas con habilidades que hayan cambiado su grupo de habilidades, ¿sí? Ahora, nadie está al margen de esto. Como ven, la probabilidad de robotización en varias de las tareas que hacemos es bien alto, no importa la edad, no importa el género, es bien alto. Y claramente están en aquellos trabajos que son más mecánicos, ¿sí? Entonces, los dejo con estas ideas. Por un lado, tenemos un mercado laboral que está bien frágil y estamos discutiendo reformas que eventualmente pueden tener un impacto que es difícil de prever, en términos de la rigidez de ese mercado y cómo ese mercado se va a recuperar a partir de donde estamos. Esa es una discusión. Y la otra discusión es mirar un poco más allá y decir, el mercado laboral en Chile y la economía en general, desde hace tiempo que no está produciendo lo que podría producir, ¿sí? ¿Qué está detrás? La productividad es parte de la historia, pero tenemos que empezar a indagar en por qué esa productividad no está creciendo lo que debería crecer o creció en años anteriores. Y a esto se le agrega como una guinda que estamos en un momento a nivel de sociedad y del mundo, a nivel mundial, digamos, con tecnologías que son disruptivas y que van a cambiar claramente cómo el mercado laboral funciona. ¿Sí? Muchas gracias. Tratando un poquito más. Decía, chicos, hay espacio entre medio para que se puedan sentar, para que no estén parados. Porque nos quedan dos exposiciones más. Bueno, quiero agradecer a Mauricio, ¿verdad?, por su exposición. Invita a Carolina Molinar, que va a dar la segunda exposición de este seminario. Eso. Muy buenos días. Como mencionó muy bien el decano, ¿cierto? Estamos viendo como los grandes aspectos económicos que han sucedido desde la pandemia y que estamos viendo todavía sus circunstancias. Yo les vengo a hablar un poco más de lo que es la inflación. Obviamente está todo relacionado en un contexto. No se puede hablar de economía, ¿cierto?, sin considerar el crecimiento que tenemos, sin considerar, ¿cierto?, el efecto que tiene en el empleo y también el efecto que tiene esto en los precios. Ya hemos visto, ¿cierto?, con varios datos que ha reportado el INE, que existe una moderación en el alza de la inflación desde que llegó en su pic de 14,1% en agosto del año pasado. Entonces, desde el año 2021, ¿cierto?, veíamos que la inflación estaba aumentando constantemente, pero ya desde agosto empieza a bajar. Entonces, la pregunta es si esta baja es focalizada, responde a ciertos factores en particulares, o es más bien generalizada, es decir, que ya esta tendencia se está consolidando. Entonces, para entender qué es la inflación, ¿cierto?, primero definámosla. Entendemos que es un fenómeno económico que se manifiesta, ¿cierto?, con un aumento sostenido y generalizado de los precios. Entonces, acá hay que entender que, como se mide, ¿cierto?, con el IPC, que es un índice de precio al consumidor que tiene línea a través de una canasta de referencia, en donde va viendo cómo es la evolución de estos precios en el tiempo.
Entonces, no sería un problema, ¿cierto? La inflación, si es que nos encontramos dentro de la definición que tiene el Banco Central. ¿Cuál es la meta del Banco Central? Es que esta inflación se encuentre en un 3% en su medición anual, es decir, de un año con respecto a otro año, en un horizonte de 2 años. Y esto no sería problema, ¿cierto? Si ocurriese también que el dato punta que nosotros hemos reportado todos los meses por el INE se encontrara en un rango entre 2 y 4%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que ocurrió efectivamente? Es que estas expectativas, ¿cierto?, que uno tiene de cómo debería ser la inflación y cómo debería moverse en el margen, se desbandaron. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué se desbandó? Hay varias cosas. Hay tanto shocks internos que implicaron que tengamos inflación tan alta, pero también hay shocks externos. Dentro de los shocks internos, el más importante, ¿cierto?, el que todos vimos, el que vivimos también con los retiros de los fondos de pensiones, fue este aumento de la demanda interna. Entonces, hubo un shock de crecimiento, ¿cierto?, en la disponibilidad de dinero que teníamos, y eso obviamente fue provocando que se genere una presión en el precio de los bienes y los servicios. ¿Qué generó con esto entonces? Que nos saliéramos de los rangos que tiene el Banco Central. En julio del 2021, el dato punta, ¿cierto?, de la inflación en variación anual fue de 4,5%. Yo les había dicho que tenía que estar entre 2 y 4. Ya pasó un 4,5 y de ahí no paró de subir. Y en septiembre del 2021, la expectativa de inflación, es decir, cómo esperamos que esté la inflación en 2 años más, ya estaba lejos de la meta del Banco Central en un 3,2%. Y digo lejos, sí, porque la idea es que siempre esté en un 3%, que esté en un 3,1, en un 3,2, o incluso a valores más elevados, que fue lo que fue llegando, ¿cierto?, es problemático. Entonces acá la inflación en el año 2000, a partir del año 2021, producto de factores internos, como este crecimiento, ¿cierto?, del dinero circulante que había en la economía, genera estos problemas inflacionarios. Y es muy fácil desbandarnos de la inflación, pero es muy difícil volver a converger. Llevamos ya casi 2 años tratando de llegar a estas metas inflacionarias. ¿Qué ocurrió a nivel internacional? Porque obviamente esto no es solamente algo que haya ocurrido en Chile, no es solamente la culpa de nosotros, ¿sí? Y hablo de nosotros como la autoridad política, la autoridad fiscal, la autoridad monetaria, etc. Sino que obviamente también estábamos dentro de un contexto internacional en que la pandemia, ¿cierto?, fue un shock tanto en crecimiento para Chile, pero también en otros países. Entonces tuvimos primero, ¿cierto?, este efecto pandemia. También tuvimos que se le suma una guerra entre Rusia y Ucrania, que es uno de los principales productores, por ejemplo, del aceite, del maíz. Eso obviamente va a tener repercusiones, ¿cierto?, en lo que genera acá en Chile. Hay un problema también en las cadenas de distribución global. O sea, durante la pandemia nosotros no podíamos comprar algo desde China porque no había un barco que llegara. O sea, tenemos problemas, efectos pandemia, ¿cierto?, afectar las cadenas de distribución, todo lo que es la cadena de suministros. Hay una guerra, ¿cierto?, que todavía se mantiene entre Rusia y Ucrania, y por lo tanto hay un problema en la oferta agregada, es decir, en cómo nosotros, por ejemplo, somos capaces, ¿cierto?, de comprar productos desde afuera. Sumado a eso, ¿cierto?, la gran noticia que hubo el año pasado de que el dólar llegó a 1.000 pesos, y uno se podría preguntar, en términos simples, ¿cierto?, ¿cuál es la implicancia de esto? La implicancia es que ahora comprar afuera nos sale más caro. Si antes yo por una cajita de leche o lo que sea que yo importara, ¿cierto?, pagaba 500 pesos, ahora no tengo que pagar 500 pesos, ahora tengo que pagar lucas. O sea, hay un aumento, ¿cierto?, en el valor de lo que me cuesta traer cosas de afuera. Y esto es sumamente relevante considerando que el 50% de la canasta del IPC son bienes importados, ¿sí? O sea, el 50% de nuestra canasta se está viendo afectado por un debilitamiento del peso, ¿sí? Esta depreciación del peso la vemos en el año 2021 de 760 pesos aproximadamente a un año 2022 que llega por sobre los 800 pesos y de hecho con un dato punta que llegó por sobre los 1.000 pesos. Como ya les comentaba, ¿cierto?, esto no es algo solamente nacional, sino que también internacional, y el efecto inflación también se percibió en otras grandes economías del mundo. Se percibió en la Unión Europea, se percibió en Estados Unidos, y eso obviamente va a generar que los bancos centrales de dichos países también respondan, ¿sí? Entonces, el problema inflacionario tiene varios aspectos, tiene varias causas, pero también es algo generalizado a nivel internacional. ¿Qué fue lo que más se vio afectado y que es lo que estamos todavía viendo que hay problemas, ¿cierto? Es en el precio de los alimentos, varias materias primas y también los combustibles, ¿sí? De hecho,
Bueno, el tema de los combustibles también es sumamente importante considerando que es lo que se ocupa para trasladar, ¿sí? Entonces, no solamente me está aumentando el precio del aceite, por ejemplo, sino que ahora me está costando más llevar el camión que me lleve el aceite al supermercado, ¿sí? O sea, a eso vamos, por ejemplo, para las cadenas de distribución o las cadenas de suministro. Hay varias cosas que se están encareciendo. Si uno ve la evolución de la inflación, me quiero fijar primero aquí en la línea negra, ¿cierto? Este es el IPC total en términos de variaciones anuales. En agosto del año 2022 llegó al 14,1%. ¿Qué significa eso? Que en agosto del año 2022, ¿cierto?, era un 14,1% más caro que agosto del 2021. Sí, yo les comentaba, ¿cierto?, que desde julio nosotros empezamos a ver que esto se fue saliendo del rango hasta llegar a su pico. Y ahora entramos a una reducción o una moderación en el alza, ¿sí?, llegando a un valor, el último dato, ¿cierto?, de 8,7%. ¿Qué significa esto? Que hemos visto que se ha moderado entonces el alza de la inflación desde agosto. ¿Y qué lo explica? Y acá es muy importante entender qué hay detrás de estos valores, y para eso hacemos una descomposición. No la hago yo, la hace el INE, ¿cierto?, con datos del Banco Central, con información del Banco Central, y es que empieza a hablar de los componentes volátiles y los no volátiles. ¿Qué significa esto? Aquellos componentes que son volátiles es que reaccionan de sobremanera a shocks o fluctuaciones transitorias, ¿sí? Por ejemplo, el precio de los alimentos o el precio de los combustibles estaría dentro del ítem de volátiles. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los combustibles se disparan. Si no hubiera habido la guerra, lo más probable es que eso no se hubiera disparado tanto como se disparó, ¿sí? A eso va con el componente volátil, o sea que responde de manera muy fuerte a ciertas fluctuaciones. Y después vamos con los no volátiles. Los no volátiles son aquellos productos que responden más al ciclo. Como les mostró Mauricio, ¿cierto? Nosotros estamos, por ejemplo, discutiendo si estamos en recesión o no, pero efectivamente hay una caída, ¿cierto?, del crecimiento real. Entonces, eso nos va a decir que, por lo tanto, los precios de los no volátiles van a estar más en línea un poco con ese crecimiento, ¿sí? Y esta distinción es sumamente importante porque al final nos está diciendo, ¿hay acá algo que es persistente con respecto al componente no volátil, o es algo más bien transitorio, que responde al componente volátil? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos, ¿cierto?, que el componente volátil ha también disminuido su alza, que es aquí la línea naranja, y si nosotros diferenciamos el no volátil entre los bienes y los servicios, tenemos que los bienes también han tenido, ¿cierto?, una disminución. Lo que se muestra un poco más persistente son los servicios. Entonces, al final, cuando tratamos de responder esta pregunta que yo les planteé al inicio, si esta reducción era más bien focalizada o generalizada, al parecer tendiera a ser un poco más generalizada. Tienes tanto los volátiles que están cayendo, están desacelerándose, ¿cierto?, y los bienes no volátiles. Entonces aquí lo que nos llama la atención, lo que nos preocupa, sería entonces servicios no volátiles. Y esto se los quiero mostrar no solamente con este gráfico, sino que acá también, por ejemplo, viendo las incidencias, ¿cierto?, qué tanto explica el componente volátil a la inflación o el componente de los no volátiles. Y vemos que obviamente esto ha sido dispar en el tiempo. Cuando llegamos al pic de 14,1% de la inflación, esto está explicado principalmente por el componente volátil, ¿sí? Entonces acá todavía se notaba, o todavía se nota, ¿cierto?, el efecto que hay en los precios de los combustibles, producto de la guerra, el efecto de los precios de alimentos, entre otros. Pero el componente no volátil incidía, sí, pero de manera mucho más acotada. Y a medida que estamos desacelerando la inflación, o que esta inflación, ¿cierto?, se está desacelerando, vemos que el componente volátil ha tomado menos relevancia y empieza a ser más relevante entonces todo lo que es no volátil. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Es que si hay una desaceleración en la inflación, está siendo explicada principalmente por el componente volátil, seguido de los bienes no volátiles. Y aquí la duda es, ¿qué pasa entonces con los servicios? Y ahora se lo vuelvo a mostrar para reforzar este punto, ¿cierto? Y es mostrarles las diferencias con respecto al PIB. ¿Por qué con respecto al PIB? Porque desde ahí que estamos viendo la desaceleración. Entonces, de ahí me quiero parar y decir como, ¿esto está bien encaminado o está mal encaminado? Si yo veo el IPC volátil en agosto del 2022, ¿cierto?, llegó a un 20,1% en su variación anual y llevan un 6,8%. O sea, se ha reducido 13,4 puntos porcentuales. Es una reducción brutal, ¿sí? Es bastante grande. Si vemos los servicios, los sin volátiles en la parte de bienes, estos también se han reducido, obviamente de una manera mucho más acotada. Recordemos que estos bienes no responden a fluctuaciones transitorias, sino que están más bien relacionadas con el ciclo. Han disminuido
pero de manera mucho más acotada si lo comparamos con los volátiles. Y los servicios, todo lo contrario. De hecho, son el ítem que ha aumentado, ¿sí? Pasamos desde un PIB de 8%, o sea, pasamos de un valor de 8% cuando estábamos en nuestro PIB, ahora a un valor de 9,3%. O sea, hay una tendencia, ¿cierto?, un poco al alza en la parte de los servicios sin volátiles. ¿Qué ha implicado esto? ¿Cómo se ha visto, cierto, esta variación en el IPC? Digamos un PIB total de 14,1, estamos ahora en un 8,7, eso significa una disminución de 5,4%. Esa disminución, ¿qué la explica? Mayoritariamente el IPC sin volátiles. O sea, de estos 5,4% de disminución, 4,7 está explicado por volátiles, 1,2 por bienes no volátiles, y lo que suma esto, lo que hace que esto no sea más bajo, es específicamente servicios sin volátiles. Entonces, aquí está el problema. ¿Sí? Entonces, no es tan focalizado como pensábamos en algún momento. Vemos una disminución más bien generalizada en la parte de volátiles y de bienes sin volátiles, pero todavía nos mantiene un poco preocupantes y alarmantes, ¿cierto?, lo que está ocurriendo aquí en los servicios sin volátiles. Entonces, ahí lo que habría que entrar a hacer y mirar un poquito, ¿cierto?, es que hay detrás de este valor. ¿Sí? ¿Qué es un servicio sin volátiles? Pero esa interrogante la vamos a responder en otro momento. Entonces, yo les mostré, ¿cierto? Hay buenas noticias, son buenas noticias. Hay una desaceleración de la inflación más bien generalizada. Y no solamente eso, ¿se acuerdan lo que yo les contaba del dato punta? El dato punta no puede salir del 2 al 4. Bueno, está en 8,7, está bajando, bien. Pero el otro factor importante es la expectativa de inflación del 3% en 2 años. Si se fijan acá, siempre, por lo general, hemos tenido que la expectativa está ajustada a 3%. Es decir, que el mercado cree que efectivamente la inflación en 2 años más va a ser, ya que dice el Banco Central, un 3%. Sin embargo, esto se descuadra, ¿cierto?, ya a partir como de julio del 2021, y el mercado le deja de creer a esta meta expectativa, a esta meta inflacionaria del Banco Central. El Banco Central dice, ¿cierto?, que ojalá la inflación esté en un 3%, y aquí vemos que esto ya se está desbaratando. Y por lo tanto, esto va a generar obviamente que el Banco Central responda cuando sabemos que la inflación se sale de la meta del Banco Central, entonces el Banco Central tiene alertas y tiene herramientas para tratar de reducir esta inflación. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos 4 meses consecutivos de una inflación del 3% en 2 años. O sea, estamos viendo una desaceleración de la inflación anual. Estamos viendo que las expectativas del mercado se ajustan a la meta inflacionaria del Banco Central. ¿Cómo esto no van a ser buenas noticias? ¿Sí? Como efectivamente las dos cosas que yo les mencioné al principio, ¿cierto? Como los dos grandes problemas, ya más o menos están convergiendo a lo que el Banco Central espera. ¿Sí? Y de esta forma, dado que ya tenemos esta disminución de la inflación de manera generalizada y expectativas de inflación ajustadas a la meta del Banco Central, la pregunta es qué va a pasar con la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria es una herramienta que tiene el Banco Central para regular la inflación. Cuando la inflación se va de las bandas, el Banco Central utiliza esta herramienta, ¿cierto?, para tratar de ajustarla. ¿Sí? El Banco Central ha subido la tasa de política monetaria constantemente y de hecho últimamente la ha mantenido en un 11,25%. ¿Cuál es la implicancia de esto? Recordemos que la tasa de política monetaria es la tasa que ocupan como referencia los bancos comerciales. Es decir, el banco que te da un crédito hipotecario, el banco que te da un crédito de consumo, el banco que le da créditos comerciales a las empresas, etc. Por lo tanto, si esta tasa está alta, significa que los bancos nos van a entregar créditos a nosotros con tasas más altas. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que pagar más. Cuando pida un crédito de 1 millón de pesos, voy a tener que pagar mucho más que ese 1 millón de pesos. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Como, ¿hasta cuándo esta tasa de política monetaria va a estar en 11,25%? Si consideramos las dos cosas que yo les dije, que al parecer, ¿cierto?, hay una reducción de la inflación generalizada y hay expectativas de inflación ajustadas que ya llevan 4 meses consecutivos ajustadas. Entonces, en la próxima reunión de política monetaria, ¿cierto?, el mercado, a través de las encuestas de expectativas, esperan que la tasa de política monetaria ya empiece a disminuir. Es decir, que salgamos de este 11,25% y para julio del 2023, que es la próxima reunión de política monetaria, ¿cierto?, la tasa de política monetaria disminuye a 50 puntos bases. ¿Cuál es la implicancia más rápida que van a ver esto? Es que los créditos deberían empezar a pedir menos tasas. ¿Sí? Entonces,
Acá hay dos señales entonces que nos están mostrando que ya hay una reducción generalizada de la inflación, que hay expectativas ancladas y que por lo tanto deberíamos esperar una tasa de política monetaria que ya empieza a reducir. De nuevo, vuelvo con el comentario que les dije, es muy fácil subir las cosas, es muy fácil subir la inflación, en el sentido que subió muy rápido, pero es muy difícil bajarlas, ¿sí? Entonces aquí, esto estamos esperando, ¿cierto? También, dada la lectura que hicimos de inflación, que es lo que debería pasar un poquito con el Banco Central. ¿Y por qué el proceso inflacionario es un problema? ¿Sí? Es un problema cuando se sale de las bandas del central, eso ya lo conversamos. Pero es un problema también porque tiene impacto, ¿cierto?, en el poder adquisitivo de las personas. Entonces, acá no solamente hay un componente económico, no solamente quiero mostrarle gráficos con números, sino como que también entendamos, ¿cierto?, cuál es el efecto real que ocurre en el bolsillo de la gente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos inflación muy elevada, porque sabemos que la inflación siempre va a ser un 3%, esperamos que siempre sea un 3%, que no se va a notar tanto en el bolsillo, pero cuando es muy elevada, ¿cierto?, significa que las cosas van a subir de precio, y ya se va a ver principalmente perjudicado entonces los hogares con menores ingresos. Es decir, los hogares más vulnerables, ¿cierto?, son los que van resintiendo de mayor manera el aumento sostenido de los precios. ¿Qué ocurre también? Lo que mostraba Mauricio, ¿cierto?, con ese gráfico que a mí me encanta ver, porque uno tiene el índice de remuneraciones nominales y el índice de remuneraciones reales, y al final es como, ok, me están subiendo el sueldo porque me lo reajustan por IPC, pero la inflación está subiendo tan fuerte que al final ese salario que yo gano no me sirve para nada. O sea, no es que no me sirva para nada, pero no alcanza, ¿cierto?, a cubrir las necesidades que yo tengo. Entonces, en ese sentido, tenemos, ¿cierto?, que el poder de compra con el salario que gana la gente se ve disminuido, una disminución, ¿cierto?, de los salarios reales, y que también obviamente va a encarecer todo lo que ya les comenté de las deudas de los créditos hipotecarios, ¿cierto?, producto de que las tasas de interés están muy altas, y también los créditos de consumo. Si tenemos problemas inflacionarios, es decir, entonces que la gente tiene problemas, ¿cierto?, con cuánto vale su plata, porque hay un problema de salario real, entonces también los bancos se van a poner mucho más restrictivos a quién le dan créditos de consumo. Dice que la gente tiene problemas para pagar, le sumo a eso un shock inflacionario, ¿cierto? Entonces el banco se va a poner mucho más restrictivo con los créditos de consumo y por lo tanto las tasas de interés también van a aumentar. Y no solamente le afecta, ¿cierto?, al consumidor final, sino que también le afecta a las decisiones de las empresas. Si vemos que las tasas, ¿cierto?, están subiendo, entonces a las empresas también les va a costar conseguir créditos comerciales, ¿sí?, ¿cierto? Y va a ser obviamente mucho más difícil pagar sus deudas, cobrar los pagos que tienen que cobrar, ¿cierto? Entonces, se vuelve un escenario mucho más complejo, no solamente para en los hogares, sino que también para las empresas. Esto se traduce, ¿cierto?, menores posibilidades de invertir, menores posibilidades de contratar gente, los costos, dado que la inflación está más alta, ¿cierto?, los costos para las empresas también aumentan, entonces la probabilidad, por ejemplo, de subir sueldos también se ve un poco más limitada, ¿sí? Todo esto obviamente está relacionado en un marco en que tenemos poca capacidad de crecimiento de la economía, hay un mercado laboral, ¿cierto?, con bajo dinamismo, y en definitiva estamos afectando entonces esto, y sumado a todas las otras cosas que vimos, ¿cierto?, el bienestar de las personas. ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo, con el tema de los alimentos? Y acá les quiero hablar de la canasta básica de alimentos, que es un indicador a veces un poco desconocido, ¿cierto?, pero que también da mucho para entender qué es lo que está pasando, ¿cierto?, con el precio de algunos alimentos. Entonces, el INE define la canasta básica de alimentos como un set de productos específicos que tienen que cumplir una cantidad nutricional para las personas. O sea, yo en esta canasta voy a colocar huevos, leche, de hecho hay completos, están las pizzas, hay varias cosas. Pero que la idea es que sumen 2.000 calorías, que es lo mínimo que debería consumir una persona diaria como para estar bien. Entonces, esta canasta básica de alimentos, lo que calcula el INE es su valor. ¿Cuánto vale comprar ese set de alimentos que me reporta las calorías que yo necesito? ¿Y por qué necesitamos calcular ese valor monetario? Porque sirve de referencia para muchas políticas públicas, ¿sí? Especialmente para calcular la línea de la pobreza y la pobreza extrema, y por ejemplo, si queremos dar bonos de alimentos, que son algunas de las cosas que ha dado el gobierno. Entonces acá empezamos a ver, queremos relacionar, ¿cierto?, cómo esta inflación, por ejemplo, puede estar afectando a la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos se calcula con las variaciones del IPC, y ¿qué es lo que nosotros vemos acá?
es que tenemos que, por ejemplo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC aumenta, y la canasta básica de alimentos también aumenta en sus variaciones anuales. O sea, están súper relacionadas. Si la inflación afecta el precio de los alimentos, obviamente la canasta básica también se va a ver afectada. ¿Qué significa esto? Entonces, que cada vez nos va a costar más adquirir una canasta que tenga los requerimientos mínimos de alimentación. O sea, lo mínimo, ¿sí? Como para estar bien. Ese valor hoy día se encuentra en los 64.031 pesos. ¿Sí? O sea, me cuesta 64 lucas mensuales ir al supermercado y comprar lo mínimo que yo necesito de alimentos. ¿Sí? Y si consideramos eso, ¿cierto?, en la disminución de los salarios reales, si consideramos eso, el poder de compra para las personas, es bastante, ¿sí? Es mucha plata. Y esto solamente para una persona. Imagínense un hogar de 2, 3, 4, 5 integrantes, ¿sí? De montón aumentado. ¿Qué es lo que yo tengo? Que este valor de la canasta básica de alimentos, ¿cierto?, ha tenido un aumento constante desde abril del 2022. Ha subido, pero ya empezamos a ver pequeños ajustes a la baja. Y digo pequeños porque son bastante acotados, ¿sí? Han disminuido a lo más alrededor de 300 pesos, 200 pesos, cuando hemos visto aumentos, por ejemplo, de casi 700 pesos en su valor, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Las variaciones mensuales. La variación mensual es lo que explica en parte cómo va a cambiar, ¿cierto?, el valor. Si la canasta se encarece mucho mensualmente, entonces el valor de la canasta también va a aumentar mucho. Si el valor de la canasta se reduce harto, entonces el valor de la canasta, si la variación de la canasta se reduce harto, el valor de la canasta también se va a ajustar a eso. ¿Qué es lo que esperamos con estas variaciones mensuales? Es que cada vez sean más acotadas. ¿Qué significa eso? Que los ajustes al alza, los ajustes a la baja, cada vez también van a ser menos acotados. Por lo tanto, volver a valores como los que teníamos pre-pandemia o año 2022, se nota como un horizonte bastante difícil. ¿Qué es lo que ha explicado el alza del valor de la canasta básica de alimentos? Porque yo les dije, es un set de muchos alimentos, entonces hay cosas que han aumentado de precio diferente a otras, ¿sí? Y acá lo que nosotros hicimos fue una clasificación, y digo nosotros porque esto sí lo hizo los hay una diferenciación de la canasta en 4 ítems. Hablamos de alimentos naturales, es decir, que son los más saludables, ¿cierto? Los que nos reportan un mayor aporte calórico, los que son más buenos para la salud, y que son los principales que han aumentado de precio. O sea, los productos más buenos son los más caros. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados, que tienen un gran desbalance nutricional, que son más malos, ¿cierto? Que nos pueden generar ciertas adicciones, etc. O sea, son peores para nuestra salud. Esos son los que han aumentado también de precio y los que menos han disminuido, ¿sí? O sea, los alimentos más malos siguen siendo caros, ¿sí? Y se mantiene en ese caso una persistencia, ¿cierto?, en su precio. Lo bueno de esta noticia, ¿cierto?, es que aquellos que aumentaron, que son los más saludables, son los que más han disminuido. Entonces, en ese sentido, se vuelve bastante razonable, ¿cierto?, entender esta composición de la canasta básica de alimentos. ¿Qué esperamos de la canasta básica de alimentos? Yo les dije que el valor estaba en 64.000, que disminuya, ¿sí?, un poquito, alrededor de 300 pesos. Que hayan variaciones mensuales negativas, es decir, que eso ayude, ¿cierto?, a la disminución del valor, o sea, que ya no nos cueste tan caro comprar esta canasta, y que los alimentos naturales y los ingredientes culinarios sigan disminuyendo, es decir, que siga esta tendencia de moderación en el alza. Los alimentos ultraprocesados, que son los más malos, ¿cierto?, nutricionalmente hablando, pero tal vez los más ricos, acá está el completo y la pizza. Los ultraprocesados, ¿cierto?, siguen un poco con esta persistencia inflacionaria, aunque con una pequeña moderación, ¿sí? Entonces, alimentos naturales, bien, esperamos que esto continúe, y alimentos ultraprocesados, ¿cierto?, esperamos que se mantenga este pequeño cambio que hubo de ajuste en su alza. Los invito a revisar mañana el boletín, sale mañana sale el valor de la canasta básica de alimentos, así que ahí van a poder también tener más información. Como para cerrar, quiero que nos quedemos con estas 2 ideas, ¿cierto? Hay una moderación en el alza de la inflación que es generalizada, hay un ajuste de expectativas, ¿cierto?
y que por lo tanto tasas de políticas monetarias podríamos pensar que se reduzcan, ¿sí? Ya en el tercer trimestre. Y por último, ¿cierto?, entender que obviamente la inflación es un problema y que afecta a las personas, afecta a las empresas y que por lo tanto es también deber de todos, ¿cierto?, y de la política, o sea, de la política fiscal, tanto como la política monetaria, de ayudar a que esto continúe con su desarrollo, ¿cierto? Gracias. Hermana entera, quiero ser activa por Lucas y ahora por Vargas. Donde yo más veo ese fenómeno. A Juan Ortiz, bueno, muy buenos días. Bueno, esta última parte, digamos, del seminario del día de hoy nos vamos a concentrar en cuanto a analizar la política fiscal. Cuando uno analiza la macroeconomía, hay tres elementos fundamentales: mercado laboral, precios y política fiscal. Ahora, en ese sentido, la política fiscal en Chile se ha visto, digamos, tensionada fuertemente por el efecto de la pandemia. Pero para analizar la política fiscal, a diferencia, ¿cierto?, de la política monetaria, la política fiscal hay que verla en un horizonte de tiempo más amplio, ¿ya? Y fundamentalmente por la forma como se lleva a cabo la política fiscal en Chile. Entonces, en este caso, tenemos que ver, en primera instancia, cómo se define la política fiscal en Chile, y es a partir de una regla de balance estructural. Es decir, la guía de política permite que, en últimas, el gasto que se defina año a año a través del presupuesto público sea cíclico, es decir, que no incorpore los efectos cíclicos principalmente de la actividad económica y también del precio del cobre. Esto obviamente tiene efectos positivos en cuanto a reducir por una parte la volatilidad del Producto Interno Bruto, permite en cierto modo mantener una mayor consistencia en el tiempo el gasto público y también reduce por otra parte, por ejemplo, la volatilidad también del tipo de cambio real y permite en cierto modo que la política fiscal sea mucho más predecible y sea mucho menos volátil. Ahora, lo que ha pasado, digamos, en Chile es que después de la crisis subprime, o sea, la gran recesión global de 2008-2009, se han enfrentado continuos déficits fiscales y estructurales. Es decir, el déficit fiscal, que es en última la diferencia entre el ingreso y el gasto efectivo, se ha mantenido durante gran cantidad de años, y por otra parte, también el déficit estructural, que incorpora los ingresos estructurales versus el gasto efectivo. Por lo tanto, eso no ha sido positivo en cuanto a la dinámica fiscal del país, y esto se da en medio de un creciente incremento del gasto público como proporción del Producto Interno Bruto, y también asociado a un escenario económico donde el crecimiento, como ya se ha mostrado anteriormente, se ha debilitado significativamente, tanto el crecimiento efectivo, con tasas de crecimiento mucho más contenidas, y también el crecimiento potencial, o el crecimiento de tendencia. Entonces, en este sentido, a pesar de esta dinámica, vemos que la política fiscal en Chile ha permitido obtener un conjunto de recursos, específicamente de ahorros, para hacer frente a ese tipo de choques adversos en cuanto a la actividad económica. Eso se vio tanto en la crisis subprime del 2008-2009, como también lo vimos en el caso de la pandemia en 2020-2021. Es decir, el fisco tenía recursos y activos que permitieron financiar en gran parte un incremento sostenido e importante del gasto público. En ese sentido, sin embargo, el mismo shock, digamos, de incremento de gasto público y de consumo público tuvo efectos en términos macroeconómicos. Uno de los principales fue la incidencia que tuvo en la demanda interna y, por lo tanto, en los precios de la economía. El otro elemento que pudimos ver en este caso fue un deterioro importante del déficit de la cuenta corriente, asociado obviamente también a un incremento del consumo interno de la economía, aumentos del expreso soberano, es decir, efectivamente tenemos relativamente un mayor riesgo país, y por otra parte se reflejó en niveles de déficit fiscal efectivo y estructural históricamente altos. Ahora, en relación con los ingresos y gastos del gobierno central, observamos, por ejemplo, del año 2008 al 2021, en este caso, su tasa de variación, y observamos efectivamente cómo el gasto total llegó a niveles históricamente altos en Chile, superando niveles de 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, efectivamente aquí se nota para el 2020-2021 el impacto de la expansión fiscal. Y por otra parte vemos obviamente que los ingresos, si bien tuvieron una caída importante en el 2020, asociado a un cortocircuito, digamos, del circuito económico, tanto oferta y demanda, se ha recuperado parcialmente. Ahora, cuando analizamos la dinámica del balance efectivo y balance estructural, observamos varias fases. Una fase donde el balance efectivo y estructural fue superavitario, especialmente en la década del 2000, en medio del superciclo del precio del cobre,
con niveles de crecimiento económico más alto y con una meta de balance estructural que en ese momento se definía como una meta de un superávit fiscal estructural en torno a un 1%. Paulatinamente, esta meta de balance estructural se fue, digamos, flexibilizando para permitir un mayor gasto público. Y también nos encontramos, por ejemplo, con el efecto 2008-2009 de la crisis subprime. Sin embargo, el problema real se da entre el año 2010-2011 en adelante, donde vemos permanentemente déficits estructurales y déficits fiscales efectivos de forma continua a través del tiempo hasta que llegamos a un 2020-2021, donde obviamente tenemos niveles récord en medio del incremento del consumo y el gasto público. Ahora, esto tenía un correlato evidentemente con la dinámica de la deuda. Es decir, Chile en los años 90 tenía niveles de deuda con proporción de PIB relativamente sobre el 30%. Y el país logró, con bastante esfuerzo, ir reduciendo paulatinamente la deuda interna, inclusive llegando en el año 2007 a niveles cercanos a un 5% del Producto Interno Bruto. Pero ahora ocurre y empieza paulatinamente un proceso de crecimiento importante, obviamente, a la luz de mayor déficit fiscales, obviamente eso tiene un correlato en términos de la deuda. Por lo tanto, hoy el problema que tiene Chile en gran parte, más que el nivel de la deuda pública, es la tendencia. La tendencia es una tendencia creciente a través del tiempo. Entonces, obviamente, como decíamos al principio, la política fiscal en Chile, la década pasada, digamos que prácticamente se funcionaba como funcionaba un gran barco, velocidad crucero. Todo era relativamente predecible, funcionaba relativamente bien, pero algo ocurre en Chile que efectivamente hoy por hoy la política fiscal tiene un rol muy importante y una gran discusión, porque gran parte de las crisis que se dan en términos económicos provienen de desórdenes a nivel de cuentas fiscales. Ahora, para el año 2022, ya un proceso mucho más de pospandemia, vemos que efectivamente a través de la aprobación del presupuesto público por parte del gobierno anterior que fue ejecutado por este gobierno, se logra, por una parte, una reducción cerca de un 23% del gasto público y vemos que el gasto total como proporción de PIB pasa de un 32% en 2021 a un 25% en el año 2022. Es decir, se empieza a hacer un proceso de ajuste en cuanto, en ese caso, al gasto público, lo cual es significativo. ¿Y por qué lo comento? Porque Chile, digamos, de los países que en el mundo logró un mayor proceso de consolidación fiscal después del efecto de pandemia. Es decir, ¿por qué? Porque a nivel global, todos los países generaron políticas fiscales contracíclicas, obviamente asociado a la caída de la actividad, pero obviamente que el incremento de gasto tiene todo un proceso, pero el proceso más complejo es cómo quitarle el freno al incremento del gasto. En ese sentido, Chile lo ha logrado en buena parte. Y también otro elemento a destacar en este caso es que eso se da también porque se han reducido las transferencias monetarias que fueron significativas en el 2020 y especialmente en el 2021. Recordemos todo lo que pasó con el IFE. Es decir, el IFE eran gastos mensuales del orden de 3.000 millones de pesos. Digamos, a lo largo del año 2022, cuando se expande, digamos, este programa, efectivamente generó un incremento muy importante en términos de ese tipo de transferencias que paulatinamente se fueron retirando para el año 2022. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente, ha permitido que, en cierto modo, este proceso de consolidación se vaya dando. Y por otra parte, un elemento adicional fue que durante el año 2022 se logró un incremento importante por el efecto del alza del precio del litio, que generó que los ingresos por rentas de propiedad hubiesen aumentado de forma importante, y también una menor ejecución del gasto en el 2022 también permitió que el gasto total fuera un poco más contenido. En resumen, en el 2022 Chile logró un superávit fiscal, tanto a nivel efectivo como a nivel estructural, cosa que no se veía desde hace muchos años atrás. Aquí veo un poco la participación de los diferentes componentes del gasto como proporción del total del presupuesto público. Y vemos cómo efectivamente los gastos por subsidios y donaciones, que donde incorpora, digamos, la mayor parte de transferencias del gobierno, tuvo un incremento muy significativo entre el presupuesto público en el año 2020 y el año 2022. Digamos, como paulatinamente esa proporción dentro del total de gasto ya digamos, se vuelve a recomponer en parte para el año 2023. Ahora, en este proceso de consolidación, vemos lo siguiente, que para el año 2023 se vuelve a predecir, digamos, que obviamente vamos a tener un nuevo déficit fiscal y un nuevo déficit fiscal estructural, lo cual está, digamos, en línea con un proceso de normalización en cuanto al gasto público y a los ingresos
fiscales. Ahora, en este caso, ¿qué podemos esperar en el mediano plazo? Y aquí vienen ciertas innovaciones muy importantes en términos de política fiscal. Por una parte, el efecto litio. ¿Sí? El efecto litio, hacia el año 2022, el nivel de exportaciones por efecto litio fueron más de 8.000 millones de dólares. Y eso generó un shock importante en términos de los ingresos de rentas de propiedad. ¿Cuál es el problema? Que dado que en Chile se hace el ajuste de los ingresos a través del ciclo, que es a través de la brecha entre el PIB tendencial y el PIB efectivo, y también la brecha entre el precio del cobre a largo plazo y el precio spot del cobre, los ingresos del litio no tenían ajuste cíclico, por lo tanto, permitían ser base para incrementar gastos permanentes, sabiendo que en el caso del litio tenemos incertidumbre sobre qué tanto va a ser el ciclo asociado a este boom del precio, en ese caso, de este mineral. Por lo tanto, el gobierno, en este caso, en el último informe de finanzas públicas, proyecta, por ejemplo, para el año 2023, ingresos en torno a un 0,75% del PIB para el litio. Y propone que un 0,35% de esos mayores ingresos se conviertan en, digamos, en financiar gastos permanentes. Es decir, termina siendo básico. Pero por otra parte, que es una parte significativa, que cerca de un 45% de esos mayores ingresos, en cierto modo, se consideran transitorios. Por lo tanto, no permiten ser base de un mayor gasto público. Por lo tanto, pueden ser destinados a ahorro o para pago de deuda. Por lo tanto, aquí es destacable y un elemento importante es la mejora institucional significativa que ha tenido Chile en los últimos años en términos de política fiscal. Si bien ha habido un deterioro en términos de resultado, la innovación del Consejo Fiscal Autónomo es muy relevante desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque fue el Consejo Fiscal Autónomo el que propuso al gobierno generar ese tipo de políticas, entre otras, para fortalecer la institucionalidad fiscal del país. Ahora, por ejemplo, acá vemos cómo se proyectan los ingresos por litio como proporción del PIB. El umbral que en últimas viene siendo los recursos que en últimas entrarían a ser parte, digamos, a ser usados como mayor financiamiento de gasto permanente, y el ajuste prudencial en últimas son los recursos que se utilizarían para, insisto, pagar deuda o para ahorrar. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el boom, entre comillas, del litio no se va a destinar solamente a mayor gasto, sino una parte va a ser mayor gasto y otra parte va a ser mayor uso de recursos para pago de deuda. ¿Cómo se viene un poco la dinámica para el mediano plazo? Aquí vemos las proyecciones del Ministerio de Hacienda respecto al balance cíclicamente ajustado. Vemos que hay una senda de reducción del déficit estructural. Eso es una meta que, digamos, impone la autoridad fiscal, en el cual se busca que efectivamente a través de los próximos años, paulatinamente el déficit estructural sea más contenido, y también se estima que el déficit fiscal efectivo paulatinamente se vaya conteniendo a través del tiempo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de desafío? Uno es que, si bien es positivo, obviamente se busque, digamos, generar procesos donde los déficits fiscales se vayan acotando a través del tiempo. El problema es en relación con cierto modo la electricidad del gasto. ¿Por qué? Porque en Chile y en la mayor parte de países, la mayor parte de gasto está atado a normas, a leyes. Y los espacios para hacer ajustes, digamos, discretos de gasto son acotados. Eso aquí lo vemos un poco respecto a lo que se denomina el gasto comprometido. Es decir, aquel gasto que en cierto modo se sabe que se tiene que desarrollar a través del tiempo. ¿A través de qué? Gastos, por ejemplo, a nivel pensional, a través de normas, a través de leyes, etc. Y vemos cómo paulatinamente estamos diciendo que entre el 2024 y el 2027, prácticamente entre el 24 y 25% del gasto como proporción del PIB ya se encuentra comprometido. Por lo tanto, los espacios de ajuste fiscal en teoría son relativamente bastante acotados. Y eso es uno de los elementos, digamos, que se tienen que entrar a discutir como país. Es decir, cómo se puede flexibilizar más el gasto y cómo hacerlo mucho más eficiente. Ahora, por otra parte, cuando analizamos un poco la dinámica de lo que se viene en el mediano plazo, vemos que el mayor ajuste del gobierno en términos de crecimiento del gasto público se va a concentrar fundamentalmente en el año 2025-2026. Es decir, esas proyecciones tienen cierta incertidumbre porque suponen implícitamente que el mayor ajuste será que iniciar el gobierno. Efectivamente, es un elemento que inquieta un poco respecto a esta dinámica. Y por otra parte, vemos qué pasa con la deuda, la proyección de la deuda. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un elemento que es la deuda prudente. La deuda prudente fue una innovación que hizo el Ministerio de Hacienda a partir de recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Y dijo, ¿cuál es el nivel de deuda donde
con una alta probabilidad las finanzas públicas son sostenibles en el tiempo y definió un umbral de un 45% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en este caso lo que se busca es que la dinámica de la deuda no supere este umbral. Hoy vemos que la deuda sigue ha tenido un incremento importante. Las estimaciones indican primero que la deuda pública como proporción del PIB va a seguir aumentando. Pero por otra parte, vemos, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, que esta va a tener a normalizarse en torno a un 40-41% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, aquí hay un gran desafío país para que efectivamente eso se cumpla. Esas son estimaciones, y que también lo hace el Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos. Pero obviamente es relevante para que la deuda no tenga una tendencia divergente e insostenible en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que uno puede ver ya más a mediano plazo? A nivel fiscal hay diversos. Uno, el proceso constitucional. Y lo comento por lo siguiente, cuando uno analiza la propuesta constitucional que fue rechazada el año pasado, esta propuesta incorporaba un conjunto digamos, de normas, digamos, de principios constitucionales que generaban ciertos riesgos a nivel fiscal. Especialmente de incrementar en mayor medida, digamos, el rol del Estado en la economía, lo cual per se no es negativo en sí. El tema es que efectivamente eso traía aparejado un conjunto de mayores gastos. Y entre mayores gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. Por lo tanto, evidentemente iba a incrementar posiblemente las presiones fiscales a través del tiempo. Hoy tenemos una nueva discusión respecto a un nuevo pacto fiscal, después de que la reforma tributaria fuera rechazada en el Congreso. Hoy se está discutiendo una reforma fiscal, en este caso, o un ajuste tributario mucho más contenido. Antes se esperaba un mayor, digamos, una reforma en torno a un 3,6% del Producto Interno Bruto, donde se está hablando en torno a un 2%. Pero el pacto fiscal tiene que ver no solamente en términos de recaudar más, sino también en términos de cómo se va a generar una mayor eficiencia en el gasto público, cómo se puede generar un sistema tributario que tenga menores costos de transacción, etc. Digamos, hoy el país quizás tiene la oportunidad de mejorar y tener una visión de impacto fiscal de mediano plazo. Ahora, si no se logra este pacto fiscal, obviamente genera un riesgo a mediano plazo en cuanto a la sostenibilidad fiscal. Un elemento que, bueno, ya se había comentado, que va muy aparejado respecto a los resultados fiscales, es el débil crecimiento de la economía en el mediano plazo. Ahí la política fiscal cumple un rol. Si bien sabemos que el crecimiento a largo plazo depende de factores estructurales, crecimiento de la productividad del trabajo, crecimiento de la productividad de los factores de producción, ¿ya? Pero la política fiscal tiene un elemento clave que es, por una parte, los incentivos, que es la estructura tributaria. La estructura tributaria tiene incentivos en cuanto a las decisiones de los consumidores y de los productores. Por lo tanto, evidentemente, una reforma tributaria que tenga altos costos en cuanto a decisiones de ahorro e inversión tiene efectos en cuanto al dinamismo del crecimiento económico en el mediano plazo. Y por otra parte, el otro riesgo que se ve que es algo más estructural es la poca flexibilidad que tiene el gasto público para reducirse o para mejorar su eficiencia. Ahora, dicho esta parte, y ya un poco para finalizar, hay aquí una buena discusión, o se ha dado en Chile una discusión respecto a cuánto es la tributación como proporción del Producto Interno Bruto. Es decir, si en Chile se recauda poco, se recauda mucho. Y usualmente siempre se comparan con los países de la OECD. Aquí vemos con datos para el 2019, que es prepandemia, cómo efectivamente la proporción de recaudo respecto a los países de la OECD de la media es relativamente bastante baja. Pero hay que recordar que en la mayor parte de los países de la OECD, los ingresos por seguridad social se financian a través de impuestos. Por lo tanto, cuando se netean las contribuciones de seguridad social, se nota que efectivamente, si bien hay una brecha, esta brecha es relativamente mucho más acotada. Por lo tanto, usualmente se tiende a comparar Chile con los países de la OECD en términos de recaudo. Por lo tanto, hay que definir qué tan diferencias hay respecto al promedio o a la media en relación con esos países. Y también cuando analizamos Chile con países con un PIB per cápita similar, es decir, países similares relativamente en riqueza, vemos que efectivamente Chile sí tiene un nivel relativamente más bajo, pero es una brecha relativamente pequeña. Es decir, lo que quiero decir acá es que hay espacios para incrementar la carga fiscal. La respuesta es sí. Si no lo voy a saber a través de esa métrica. Pero es muy diferente pensar en un pacto tributario que permita recaudar un 2%, como se plantea ahora, que lo que se planteaba en diciembre de hace tiempo atrás, cuando se hablaba de incrementar en 8% el recaudo tributario. Es un escenario completamente diferente. Ahora, aquí hay varios elementos interesantes. En Chile, el impuesto a las personas físicas como proporción de, digamos, del PIB es bastante bajo. Es decir, cuando vemos los países de la OECD,
es un 8%, mientras que en Chile es cercano a 1,5%. ¿Qué significa esto? Que en Chile realmente las personas naturales, muy pocos pagan el impuesto de renta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando revisamos las tasas marginales, de la tasa, digamos, por tramo, el primer tramo en Chile no paga impuesto y adquiere a gran parte de la población. En los países de la OECD, el primer tramo paga una tasa marginal en torno a un 10%. Para el segundo tramo es un 4% y en los países de la OECD es un 19,7%. Si lo que estamos diciendo acá es que en la práctica, insisto, los impuestos a las personas en Chile es relativamente bajo, con un gran rango, digamos, de excepción para el primer tramo. Por lo tanto, aquí un poco la última reflexión que se hace acá es que los espacios para mejorar la calidad del pacto tributario hay, ¿ya? Pero aquí obviamente hay que analizar una parte es no solamente aumentar los ingresos por aumentarlos. Aquí hay que ver obviamente es un forma global. Una parte de la eficiencia del gasto público, el uso de los recursos públicos, y por otra parte analizar en mayor detalle obviamente las oportunidades, especialmente en el impuesto de renta, por una parte, y también generar estructuras que reduzcan los desincentivos tanto para el ahorro como para la inversión. Darle la palabra a ustedes, chicos, si tienen alguna pregunta, alguno de los expositores. Yo creo que ha sido una exposición bastante clara, pero siempre está la oportunidad de hacer alguna por acá. Sí, yo le tenía una pregunta al profesor. Sí, profesor Mauricio, usted habló básicamente del problema entre la productividad y, o sea, cómo está anclado la productividad y el salario real. Y el salario real venía en caída hace tiempo, y mi pregunta era qué tipo de medidas se podrían adoptar para poder solucionar la caída de los salarios reales, y porque siempre surge esta idea de pagar salarios anuales. Y no es una idea nueva y siempre surge en épocas de inflación más o menos elevada. Quería preguntarle qué le parece esa idea, si es bueno o no pagar salarios en UF, y si eso genera o no al final un espiral inflacionario de aumento de costo empresarial y al final más inflación. Sí, a ver, como tú dices, efectivamente la idea esta surge un poquito por un contexto en el cual la inflación es alta. Carolina nos habló un poco de eso, pero la inflación está sucediendo. En un contexto en que la inflación es baja, uno no debería pensar en pagar o una indexación tan fuerte, porque es cierto que la indexación a la inflación existe en los salarios, hay ajustes por inflación, pero de todas maneras la inflación ha sido demasiado alta en los últimos años. Ahora, la idea de no tener una inflación alta es que tus salarios reales no se vean afectados, o tu poder de compra no se vea afectado por el incremento de precios. La idea es que los salarios vayan creciendo en el tiempo, y eso tiene que estar aparejado a ganancia de productividad. El salario, de alguna forma, debería reflejar la productividad de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, uno tiene que apuntar a ambas cosas. Por un lado, que la inflación en los precios no erosione el poder de compra, pero por otro lado, o sea, si para ganar más, uno debería producir más. Esa es un poco la idea. Y la importancia de ver por qué nuestros trabajadores no están produciendo más es una de las cosas que justamente varios están enfocando hoy día. ¿Por qué trabajadores que están en ciertos entornos de trabajo no están pudiendo producir lo que potencialmente podrían producir? ¿Qué es lo que está afectando? Hay mucho poder de mercado, hay fricciones, hay problemas informativos, etc. Hay un montón de fricciones en el mercado laboral que podrían explicar que un trabajador en un espacio de trabajo no está produciendo lo que podría producir eventualmente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la profesora Mobiliario, para el profesor Ortiz, o nuevamente para el profesor Tejeda? Bueno, parece que quedó todo muy claro. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso al momento. De la Facultad, ¿verdad? De Educación y Economía, les agradezco que hayan estado esta mañana acá. Muchas gracias. En nombre de usted también.